Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del punto del planeta en el que estéis. Pues ya que hemos cruzado el charco para estar con Alexis Valdés en Miami, aprovechamos y nos vamos un poquito más al sur, concretamente a Mendoza y dentro de Mendoza al valle de Gualtallarí, a encontrarnos con Juan Pelizzati, que es socio fundador, propietario del proyecto Cuatro Gatos Locos en esa zona. Y para que nos explique un poco de los vinos de esas latitudes y esas altitudes, porque una de las características de esa zona es la altitud. Bueno, pero mejor vamos a hablar con él y nos explicará el tema. Hola Juan, buenos días. Hola Gaby, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, dentro de lo que la situación permite. Bueno, sí, desde luego, desde luego. Bueno, he hecho una breve introducción de que vamos a encontrarnos contigo para que nos expliques un poquito sobre esa zona tan interesante que ha despuntado en los últimos años. Y bueno, yo empezaría por ti, que nos expliques un poco cómo llegaste al mundo del vino y luego cómo empezó el proyecto Cuatro Gatos Locos. Bueno, yo soy un ingeniero electrónico, así que poco tengo que ver con el mundo del vino. Apasionado de vino desde hace muchos años. Y comencé con el vino en el año 2002. Digamos, fundé una bodega que se llama Chacana, de la que después me alejé ahora recientemente. Pero Chacana fue un viaje a través de los últimos años de la industria vitivinícola argentina, que ha sufrido cambios muy, muy rápidos, digamos, ¿no? Entre el 2002 y el 2010 tuve la suerte de vivir el boom y la expansión del Malbec, en lo bueno y en lo malo. Eso dio una oportunidad de que el vino argentino se hiciera más visible y hubiese muchos mercados internacionales que comenzaran a reconocerlo y adoptarlo. Eso, en mi caso particular, nos permitió crecer mucho en términos de volúmenes de venta y de comprensión de lo que hacíamos, y eso mismo nos fue llevando a, o sea, un poco el agotamiento de este interés excesivo por el Malbec hecho de cualquier manera, nos fue llevando a tratar de explorar. El cambio ha sido rápido, pero además profundo, ¿no? Bastante. Sí, por eso. Yo creo que alrededor del 2010-2015, Argentina afortunadamente se dio cuenta de que el Malbec como variedad, y digamos como única propuesta, tenía muchas limitaciones. Y yo creo que a partir de ahí empezó una exploración no solo nuestra, sino de un montón de productores que empezaron a identificar terruños diferenciales, digamos, a lo largo de la cordillera, y a empezar a notar que esos terruños producen en distintas variedades, pero aún en el Malbec mismo, producen características y producen vinos que son realmente originales y realmente diferentes, digamos, y eso es lo que ha generado esta explosión de vinos y propuestas y ideas No, que están sucediendo hoy en la Argentina, digamos, ¿no? Desde luego, una de las cosas que yo defiendo es la peculiaridad y la idiosincrasia de las culturas, y lo traslado un poco también al vino, ¿no? Que creo que cada vino debe reflejar, pues, de dónde viene, ¿no? Entonces, debe haber una diferencia notable entre, yo qué sé, un Ribera del Duero en España y un Rioja, por supuesto, o cualquier otra zona, y
y con Argentina, y Argentina debe ser diferente de Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, España y Italia o los países que son tradicionalmente productores creo que tienen un anclaje y un desarrollo de la cultura del vino que va más allá del terruño, digamos. Han llegado probablemente al terruño a través de configuraciones culturales más complejas y a lo largo de la gastronomía y de los años. En la Argentina esto no se ha dado. En la Argentina ha sido casi una mera exploración geológica, pero sin embargo muy interesante porque las distintas alturas y las distintas configuraciones geológicas justamente dan origen a situaciones de terruño que producen vinos realmente muy diferentes. Yo creo que el trabajo que le queda a Argentina por delante es poder separarse de la marca o del enólogo estrella y poder darle lugar a los orígenes y a los lugares y a que los consumidores puedan conocer e identificar los orígenes por sus características. Ajá, sí, sí. Y bueno, ¿y cómo nació Cuatro Gatos Locos? Bueno, y Cuatro Gatos Locos fue Chacana, era una bodega que tenía, bueno, eso es una cosa también interesante en la que me puedo expandir un poco. Chacana es una bodega que había nacido alrededor de una viña que estaba en Luján de Cuyo, que sigue estando en Luján de Cuyo. Y Luján de Cuyo junto con Maipú es lo que la Argentina tradicionalmente llamaba como primera zona. Eran los suelos y los territorios que tradicionalmente se consideraban los de mayor calidad. En realidad, cuando uno los observa en profundidad, son zonas relativamente alejadas de los ríos y relativamente alejadas de la cordillera, que presentan suelos en general muy profundos y bastante fértiles. Con lo cual hay una cierta limitación en el carácter del vino que se obtiene, digamos, ¿no? Un poco lo que ha sucedido en los últimos años es que Argentina ha descubierto las bondades de sus suelos más pedemontanos y más cercanos a la cordillera, que tienen una influencia mucho más directa de la roca madre. Y nosotros hemos hecho un poco ese recorrido también en Chacana y hemos buscado, digamos, aquellas zonas que nosotros considerábamos que eran más atractivas. Primero compramos propiedades en Paraje Altamira, que es una zona muy interesante, al sur de Mendoza, y después finalmente encontré este viñedo en Gualtallarí y bueno, y me di cuenta de que algo que siempre me había dicho un consultor, que digamos, es tan difícil hacer vino que es mucho mejor empezar por los lugares que tienen verdadera vocación, digamos, ¿no? Entonces compramos esta propiedad en Alto Gualtallarí y después yo me separé de Chacana, me separé de mis socios después de 20 años de relación y continué con este proyecto nuevo que se llama Cuatro Gatos Locos, porque justamente involucra a mi esposa y involucra al enólogo y al agrónomo de Chacana a tiempo perdido, y es como continuar con esta búsqueda por suelos y expresiones que nos resulten cada vez más atractivas y realmente diferenciales respecto de lo que Argentina viene haciendo, ¿no? Y yo creo que Alto Gualtallarí hoy es probablemente una de las zonas más atractivas y de donde salen los vinos con mayor potencial y que está un poco reconfigurando el escenario de la viticultura argentina. Ajá. ¿Y este proyecto nació hace cuánto? Este proyecto nació en el año 2017 como parte del proyecto Chacana y después al escindirme yo de Chacana me quedé con el proyecto por mi cuenta y Chacana sigue su rumbo completamente diferente, digamos. Ajá. Muy bien, muy bien.
Pues explícanos un poquito cómo es la zona esta de... Bueno, yo tengo entendido que es una parte del Valle de Uco, ¿no? Sí, digamos, yo te contaba sobre Luján de Cuyo y Maipú, que es lo que se llamaba la primera zona, que son zonas que están, digamos, en la zona baja del río Mendoza, en general, cuando el río Mendoza pierde un poco de dinámica en su bajada de la cordillera, con lo cual está configurado más que nada por un material relativamente más fino, más entre limo y arcilloso. Y en cambio el Valle de Uco es una zona que está mucho más al oeste, y es como que recoge todos los conos aluvionales que descienden de la pared de la cordillera. No sé si se lo pueden imaginar, pero es como si la cordillera de los Andes fuera una pared muy alta, una pared de 7.000 metros de altura, y periódicamente, digamos, en esa pared se producen como fisuras por las cuales bajan estos grandes ríos muy turbulentos, y que bajan a la llanura y se abren en conos aluviales extremadamente amplios, digamos, ¿no? Las zonas más cercanas a la cordillera es donde se encuentran estos conos aluviales con material más grueso. Y nos encontramos ahí con zonas que tienen, según el tamaño del río, un suelo que es prácticamente completamente de piedras, y las piedras, según la intensidad y el caudal del río, hay zonas que tienen piedras muy grandes, como por ejemplo en el río Tunuyán, en Paraje Altamira, y en el caso de Gualtallarí, que está formado por un río un poco más pequeño, que es el río Las Tunas, se conforma con una grava relativamente más pequeña y de un origen geológico diferente. También por la proximidad a la cordillera, todas estas zonas tienden a tener una pendiente más grande. No sé si conocen Argentina, pero la zona vitícola de Argentina se desarrolla casi toda en zonas de relativamente baja pendiente, una pendiente menor al 1%. O sea, casi planas, digamos, ¿no? Una vez que el río ha bajado completamente de la cordillera. Las zonas del Valle de Uco, en cambio, están en zonas con muchísima más pendiente, y Gualtallarí es una de estas zonas, con lo cual en Gualtallarí se confluyen distintos factores que hacen que tenga propiedades vitícolas propias. Por un lado, la grava, digamos, o el suelo de grava, por otro lado la pendiente, y por otro lado la altura, porque al estar más cerca de la cordillera, también la altura es mucho mayor que la de las zonas tradicionales, digamos, ¿no? Eso hace que, y además de todo esto, digamos, el último factor, que es el factor tal vez más determinante, yo creo, en el sabor del vino, es que siendo una zona árida, que está a contacto con el agua de manera muy esporádica, ha formado una microbiología que va disolviendo las piedras y va formando en la parte baja, en la parte de abajo de las piedras, va formando una capa de carbonato de calcio. Y entonces, digamos, se ha conformado suelos calcáreos por la misma zona desértica, digamos, ¿no? Sí. Entonces, si sumamos todos estos factores, nos encontramos con zonas que tienen con una zona que tiene una temperatura máxima no tan alta, porque está limitada por la altura, una temperatura mínima tampoco tan alta, porque al estar en pendiente, el aire más frío tiende a bajar y la zona queda en una zona, digamos, en una amplitud térmica muy conveniente para el desarrollo de la vid, con suelos calcáreos y suelos pedregosos, donde la vid desarrolla un sistema radicular muy tortuoso, y muy apto para la exploración de agua y de minerales.
Sí, sí, eso es lo que tenía entendido, ¿no? Que es suelo aluvial y calcáreo, ¿no? Básicamente. Exactamente, exactamente. Con lo cual nos encontramos con esta situación. El Valle de Uco tiene esta propiedad muy particular que es que en realmente pocos kilómetros la sumatoria de grados días cambia muchísimo. Entonces, tenemos zonas, dentro del Valle de Uco tenemos zonas muy calientes y muy frías en distancias relativamente muy pequeñas, digamos, ¿no? Y Alto Gualtallarí es una de esas zonas que está como ubicada en una zona intermedia y muy favorable por la presencia de calcáreo, por la pendiente y por el tipo de suelo. No sé si dije Ajá. demasiadas cosas, pero bueno, todo eso Bueno, hace depende de la persona, del oyente también, del oyente, sí. hasta que A lo mejor le parece aburrido lo que conozca cuento. todo esto, pero no, hombre, es interesante porque se ve que realmente le estáis prestando la atención que toca a lo que es el terruño en sí, ¿no? Que Sí, lo es interesante la es madre que del cordero, ¿no? exactamente, lo interesante, eso es lo que te quería decir. Lo interesante es que finalmente todo este conjunto de factores producen un vino extremadamente cargado de polifenoles y muy intenso de color y de tanino, Ujú. y con un perfil mineral muy, 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 muy marcado y muy único, digamos, ¿no? Es Por decir esta que, presencia del carbonato de calcio. es decir que Eh, extrae todas las propiedades, va a potenciar todas las propiedades de la Malbec, ¿no? Exactamente, exactamente. Y hace vinos que necesitan una guarda prolongada y que permiten un afinamiento muy distinto del que se produce en zonas un poco más bajas. Afinamiento en barrica, ¿te refieres? Sí, en barrica o sí, o en toneles, Sí, sí, pero digamos, un afinamiento en el tiempo sobre todo. O sí, sea, sí. son vinos que necesitan tiempo para madurar. Ya, ya, ya. Entonces, según entiendo, también lo que es pluviometría debe ser escasa, Es pero, muy escasa, así como pero, en toda funda- Mendoza. pero fundamentalmente se nutre de agua por los glaciares y por los deshielos, ¿no? Exactamente, exactamente. Es toda agua de la cordillera, digamos. Ujú. Y otra cosa muy importante es la altitud, ¿no? Porque debe alargar los ciclos también, ¿no? Y de maduración de la Sí, uva, ¿no? bueno, ese es otro tema curioso, porque la altitud, como te decía, en el caso de Gualtallarí, la altitud y la pendiente juegan a favor para que los calores no sean tan altos y los fríos no sean tan bajos, digamos, ¿no? Eso es curioso. Eso es curioso. Eh, Yo le daba por hecho, pues, al pensar en 1.300 metros, de que los inviernos serían muy fríos y los veranos calientes. Y un contraste sí, muy grande entre noche y día, ¿no? claro. Existe respecto de lugares más húmedos, porque es un lugar muy seco, Ujú. pero justamente la altura hace que si en el llano la temperatura puede superar los 35, los 40 grados, a 1300 metros tengamos 27, 28, 29 grados, con lo cual la vid se encuentra siempre en una zona donde su metabolismo sigue funcionando y sigue produciendo. Por eso el color y los taninos de este lugar son mucho más pronunciados y mucho más intensos que los de otros lugares, porque digamos, la banda de funcionamiento del metabolismo de la vid es más larga que en otros lugares. Por eso también no es tan cierto que se producen ciclos extremadamente largos. Los ciclos dependen un poco de la velocidad de madurez de la uva, y eso depende de cómo se empalman o sea, de cómo la uva se empalma con su ciclo de actividad, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado, que fue un año muy extraordinario, extremadamente caliente, tuvimos cosechas extremadamente tempranas. Ajá. Tuvimos cosechas entre fines de febrero y principios de marzo.
cosa que es completamente inusual, debe haber sido lo más temprano que hemos cosechado nunca. No, aquí es que suena como, aquí viene siendo de agosto a noviembre, cuando oyes hablar de febrero, marzo, ¿cuándo sería? Exactamente. ¿Cuándo sería allí, por tradición, el mes más fuerte de vendimias? Bueno, en el Valle de Uco, en el Valle de Uco, como existía la tradición y la percepción de que era un lugar frío, se tendía a cosechar en abril. Abril. Pero se cosechaban tenores alcohólicos extremadamente altos y uvas tendencialmente sobremaduras. Entonces, en los últimos años, el punto de cosecha se ha ido corriendo hacia atrás, y el Valle de Uco se está cosechando, o diría que normalmente se cosecha en la segunda quincena de marzo. El año pasado ha sido muy extraordinario porque eso se ha adelantado 15 días más. Y hemos cosechado casi a fines de febrero o principios de marzo, con lo cual también el cambio del clima y las variabilidades en las temperaturas nos están jugando distintas pasadas, con años mucho más lluviosos que los normales, pensando que nosotros normalmente tenemos menos de 200 milímetros de agua, y años mucho más calientes o mucho más fríos que los normales, digamos, ¿no? O sea, los últimos 10 años han sido, no diría que hay un patrón de calentamiento muy definido, pero lo que sí hay es un patrón de variabilidad muy extremo. O sea, hemos tenido años como el 2016 ha sido un año extremadamente lluvioso, con a lo mejor más de 800 milímetros de lluvia cuando tenemos 200. El 2020 ha sido un año extremadamente caliente, con lo cual hemos tenido cosechas muy tempranas, muy caliente y muy seco, con lo cual es como que hemos dejado de tener años normales, o sea, tenemos que adecuarnos a lo que cada año juega. Fíjate que yo había oído de que ahí en el Cono Sur el tema del cambio climático se estaba notando menos, porque al estar bastante rodeado por océanos, no estáis muy lejos de los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, que estaba menos afectado que, por ejemplo, en Europa. Porque aquí sí que estamos viendo en los últimos años unos cambios bastante grandes también. Sí, bueno, en Europa tienen esta dependencia de la lluvia, digamos, ¿no? O bueno, al menos en los lugares donde no se permite irrigación artificial. En Argentina tenemos la ventaja de que justamente como el agua es insuficiente podemos irrigar, pero lo que nos está pasando ahora es que el agua que se acumula en la cordillera está siendo cada vez más insuficiente y es, digamos, la posibilidad de irrigar es cada vez más, está cada vez más comprometida, digamos, ¿no? Con lo cual el cambio climático yo creo que lo sufrimos un poco de la misma manera. Ajá. Ya, pues también con estos factores de variabilidad en términos de temperatura y de lluvia, que afectan las cosechas, ¿no? Vale. Y luego ya, bueno, una vez tenemos el viñedo ahí, hemos tocado el terruño, el clima. ¿Qué tipo de agricultura hacéis? Bueno, nosotros hace algunos años, el grupo de los 4 que conformamos este proyecto, nos hemos hecho hemos adherido primero a una agricultura, digamos, cada vez más firmemente a una agricultura obviamente de tipo biológico y de mínima intervención, porque creemos que la vid llega a un balance natural con su entorno ecológico, digamos, cuanta menos intervención y menos actuamos sobre la vid en términos de fertilizar o de producir o de intentar producir mayor cantidad. Creo que la idea de producir vino de calidad es permitir que la vid se
se equilibre con su medio ambiente. Y desde el punto de vista de la enología, bueno, nos hemos hecho los amigos de Jonathan Nossiter hace un tiempo, y él nos ha llevado un poco nos ha provocado con la idea del vino natural, que no lo abordamos de manera tan completa, porque creo que tampoco hay que ponerse fundamentalista con eso, pero sí creo que fuera de los protocolos convencionales es posible explorar vinos que tengan más originalidad. O sea, tal vez son vinos que muestran, que son menos, que a lo mejor son distintos a los que los periodistas buscarían, pero tienen una originalidad y tienen una expresión que me parece que les da más razón de ser en el mundo, digamos, ¿no? Ya. Bueno, también tendréis menos problemas de plagas y de hongos y todo eso, ¿no? Si es tan seco el clima ahí, ¿no? Tenemos menos problemas de hongos, porque el clima es más seco y tenemos que hacer menos pasadas de azufre o de cobre. Pero por otro lado, respecto de los climas mediterráneos, tenemos un clima totalmente desértico, digamos, con lo cual la cantidad de materia orgánica que tenemos y la cantidad de los tipos de suelos que tenemos son bastante más complicados que los suelos que tienen los lugares que son naturalmente mediterráneos. Yo estoy ahora en Italia y no para de llover. Bueno, este año es que es un año diferente, ¿eh? Porque aquí en España esta primavera llovió muchísimo, hemos tenido muchos problemas con el mildiu. Ajá. Y ahora, después de pasar septiembre, bueno, a mitad de septiembre ya empezó otra vez. Y, joder, la verdad es que va a ser un año bastante lluvioso. Sí, bueno, así lo veo aquí y bueno, y esto no sucede en la Argentina, digamos, ¿no? O sea, en la Argentina el invierno es seco, y en general las lluvias las tenemos más bien como tormentas de verano, digamos, ¿no? Que igual no sirven para desarrollar a la vid, digamos, ¿no? Justamente son estas lluvias que van acumulando agua en el suelo las que permiten que la vid se desarrolle. Entonces, volviendo al tema ecológico, si bien es menos necesario trabajar con productos para combatir a los hongos, es mucho más trabajoso conformar un suelo que permita un desarrollo radicular correcto y una retención de agua correcta, y que pueda generar un ecosistema que permita que la biología correcta se establezca en el viñedo para evitar las enfermedades, digamos, ¿no? Porque bueno, el tema nieve, ¿no nieva mucho por ahí? Tampoco. No nieva mucho. Nieva ocasionalmente, pero no nieva mucho. Es que la nieve suele ser buena porque el terreno va absorbiendo. Claro que sí, porque va absorbiendo el agua de a poco. Sí, eso es bastante bueno porque va esponjando y queda más ahí. Y el tema de podas en verde, reducir un poco o controlar el rendimiento por hectárea y todo eso. A ver, tenemos por la zona en la que estamos y por el tipo de insolación que tenemos producciones relativamente bajas naturalmente. O sea, las plantas tienen un vigor bastante equilibrado, digamos, ¿no? Y también por el tipo de agricultura que hacemos, que es agricultura biológica. Lo que sí, obviamente, hacemos es, hacemos las podas de invierno, dejando las posiciones que buscamos, y después hacemos podas de verano para eliminar las posiciones que no queremos tener en la vid, digamos, ¿no? Pero en general tenemos una situación de vigor medio, y no pensar que es un suelo completamente pedregoso, con muy poca arcilla, con lo cual no tenemos una situación de exceso de vigor, más bien lo contrario, o sea, tenemos que tender a impulsar a la vid para que sostenga un nivel de vigor adecuado a la producción que queremos tener. Muy bien, interesante. Y entonces, bueno, ahora ya tenemos la uva, hemos vendimiado y utilizáis algún tipo de
enológicamente hablando, fermentaciones, tipos de depósitos? Bueno, enológicamente hablando, tratamos de trabajar con las levaduras indígenas, o sea, no agregamos levaduras. Fermentamos con la menor cantidad de azufre posible desde el comienzo. Hemos hecho algunas vendemias completamente sin azufre, lo que sí genera algunos problemas que estamos tratando de corregir. Pero bueno, llegamos al final con mucha expresión, con un vino muy intenso y muy expresivo realmente. Y después hacemos trabajos lo más normales posibles y lo menos intervenidos posibles. O sea, Gualtallarí es una zona con tanto material que en general los trabajos de extracción son muy suaves a lo largo de toda la fermentación. Trabajamos en general con un remontaje por día al principio y después con muy pocos trabajos a medida que se va desarrollando el alcohol, con muy poco trabajo sobre el tanque. Hacemos maceraciones en base a la degustación, que pueden durar entre 20 y 25 días, y después directamente descubamos y mandamos los vinos a madera. En general, la mayor parte del vino se añeja en toneles de 5.000 litros durante 2 años. Hay una parte que se queda en toneles de 5.000 litros y otra parte que va a barricas de 500 litros. Y eso, bueno, se hace una crianza durante 2 años y se embotella al cabo de los 2 años. Ya, o sea, la clásica de 225 no utilizáis de barrica, ¿no? No, Vas a depósito también manual. eso hemos entendido que el Malbec es una variedad que no necesita demasiado oxígeno para conservar sobre todo su carácter frutal, digamos, ¿no? Con lo cual las barricas más grandes permiten que la oxigenación sea más lenta. O sea, lo que elegimos es una crianza con menos oxígeno, o sea, un poco distinta a la de Bordeaux, digamos, ¿no? O sea, como estamos en zonas relativamente cálidas y con pHs relativamente altos, preferimos trabajar con una oxigenación muy lenta y muy larga, digamos, y que eso nos permita llegar con taninos más redondos al final de la crianza. Por eso decía que estas zonas realmente son zonas de crianza más largas y en la medida que podamos hacerlo, empujaremos aún estas crianzas para que sean un poco más largas y nos encontremos con vinos más terminados. Los vinos cuando salen de la fermentación, son brutales. Son realmente vinos muy intensos y necesitan un afinamiento muy largo. Sí, además tiene una capa de color muy alta. Yo tuve la suerte de degustarlo en China con Mateo y la verdad es que me gustaron mucho, me impresionaron bastante porque tenían bastante fruta. Supongo que el hecho de no utilizar madera pequeña, o sea, recipientes pequeños, es para darle menos protagonismo a la madera también. Así es también. Y conservar el máximo de fruta, ¿no? Así es. Sí, sí, bueno, aquí también hay gente que lo está haciendo. También, bueno, hay unas corrientes también. Se está volviendo mucho a fermentar en cemento, Sí. en depósito de cemento. O sea, se están haciendo muchísimas cosas. Incluso, pues también la fermentación con ollejo, algunos. Sí, también, bueno, omití decirlo, pero sí, también a veces usamos el 10% de uva entera, o sea, con ollejo y raquis, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso aporta taninos que pueden ser buenos y aporta algo más de frescura al vino, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso que es que hay muchas tendencias. No sé ahí en Argentina cómo estará el tema, pero aquí hay gente, no vamos a decir experimentando, pero sí vamos a decir que utilizando muchas diferentes técnicas, ¿no? A la hora Sí.
de fermentar y de tratar el vino, ¿no? Sí, sí, yo creo que pasa de la misma manera en Argentina. Mm. Y finalmente ya hemos hecho el vino y ¿qué tenemos al final? ¿Tenemos solo Malbec? ¿Solo estáis trabajando con Malbec? Sí, hoy en este momento estamos trabajando solo Malbec. Hacemos un vino solo, que es el que probaste, Solo por uno. ahora. Por ahora. A partir de la cosecha 2019, que se va a lanzar ahora a principios del año que viene, vamos a hacer un Malbec de entrada de gama, Ajá. que es un poco más económico que el Malbec Cuatro Gatos Locos. Y vamos a agregar también, a partir de la cosecha 2020, un Chardonnay y un Cabernet Sauvignon, del mismo lugar, digamos, todos del mismo lugar. Ah, vale. Oye, tengo entendido que por la zona también se están utilizando lo que llamáis uvas criollas, ¿no? El Se están negro, usando, sí, es un poco una moda, hay que ver Listas negro, cómo Bonarda, funciona. Moscatel Bonarda, Toro. sí, la criolla. Sí, sí, sí. Y es la tendencia ahora a trabajar con esas uvas. Sí, yo creo que yo diría que es más una moda. Ajá. Eh, Creo que el Malbec sigue siendo una variedad muy plástica y muy interesante para hacer vinos de calidad, digamos, ¿no? Creo que la Bonarda o la criolla son variedades simpáticas que hacen vinos un poco más ligeros, y que están bien para el momento, pero que, bueno, no pueden tener naturalmente las mismas aspiraciones que puede tener el Malbec, digamos. Ya, Es ya, mi ya. punto de vista, ¿no? Ajá. Bueno, es un calificativo que es la primera vez que lo oigo, ¿no? Variedades simpáticas. Sí, son variedades que hacen vinos más frutados y más jugosos, menos serios, menos complejos, que también tienen lugar en el consumo, ¿no? Por supuesto. Ujú. En ese sentido trataba de llamarlas simpáticas, digamos. Ya, ya, ya. No, no. Y bueno, es que, claro, ahí en Mendoza, lo que hablábamos antes del gran cambio que hubo en los últimos 8 o 10 años, eso habrá llevado a muchas tendencias, ¿no? De hecho, yo es que antes el vino argentino se hacía muchísimo para vender en volumen, ¿no? Había pocas Ujú, bodegas que se hubieran dedicado a hacer vino boutique, que le podemos llamar ujú. así, ¿no? O sea, un vino ya más refinado, mucho más expresivo y demás. Ahora mismo, ¿cuál es el ambiente allí entre, entre, Bueno, yo creo que entre vinateros? Porque he visto que ahora últimamente están viniendo a Europa a participar en proyectos, gente de aquí que va para allá también a hacer proyectos y tal, e intentar conjuntar, no sé. Lo estoy viendo una movida interesante, ¿no? yo veo que hay una generación de enólogos relativamente jóvenes, que están entre los 30 y los 45 años, que es como bueno, que son los que han llevado adelante toda esta exploración de terruños y demás, y que, bueno, España parecería como el siguiente lugar para conocer, ¿no? Naturalmente. Ujú, Y entonces, bueno, hay muchos enólogos que están comenzando a trabajar en España o como asesores o haciendo vinos propios. sí. España también ofrece una paleta de oportunidades y de estilos de vinos que son tan diferentes de los de Argentina, que también es apasionante descubrirlos, digamos, ¿no? No sé, los vinos de Galicia, pienso en particular, que son muy diferentes a los nuestros. Ujú, Este, y bueno, hay muchos, un poco por eso la movida. Yo creo que así, digamos, el ambiente que hay en la Argentina, bueno, hay un conjunto de enólogos, que se están también un poco en concierto con los críticos, están logrando hacerse un nombre, a través de la innovación y de la búsqueda de
de nuevos terruños, digamos, ¿no? Ya. Yo creo que eso está muy bien por un tiempo, pero creo que Argentina necesita consolidar sus terruños más importantes, más que sus personajes más importantes. Ajá. Pero bueno, es una tendencia que supongo que sucede en todos lados, ¿no? En España también, pero España ya tiene terruños mucho más consolidados, digamos, ¿no? Bueno, la diferencia principal yo encuentro, bueno, es que aquí aparte de que hay una variedad de terruños bastante grande, es en la variedad de las uvas, porque aquí Ujú. tenemos centenares. O sea, en España, en Italia y en Francia, lo que llamamos viejo mundo, para mí una de las diferencias principales es la cantidad de variedades, ¿no? Sí, Que le dan también peculiaridades a cada zona. Lo que pasa es que claro, y que esas variedades están asociadas a las zonas en a las la que se zona en desarrollan. concreto, exacto. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Argentina tenéis Mendoza y La Rioja, ¿no? Son las dos Sí, únicas zonas productoras de vino, ¿no? sí, tenemos Salta y San Juan y algo empieza a aparecer sobre la costa atlántica, pero sí es muy pequeño. Sí. Mendoza es muy dominante. Ya. Sí, sí, es que casi siempre que se habla de Argentina te refieren a Mendoza, ¿no? Y, y pocas veces oyes otras cosas. Coincidentemente hay la zona esta que se llama Rioja también, ¿Sí? como la de aquí. Que no tiene nada que ver con la Rioja española, ¿no? No, desde luego. Pero bueno, coincidimos en nombres en muchas cosas, ¿no? Ujú. Córdoba, hay muchos nombres que realmente tenemos la misma ciudad, ¿no? Digamos, el mismo nombre. O sea que es el tema de las culturas. Y bien, pues ya conocemos un poquito más la Argentina. Yo para el final siempre me guardo dos preguntas y una de ellas ya sé lo que me vas a decir, porque es cuál es tu uva favorita. No puedo no decirte el Malbec. Por eso, por eso. No, pero de verdad, digamos, de verdad, porque, bueno, o sea, después de 20 años de trabajarla, lo quisiera o no lo quisiera, uno se enamora, ¿no? Ujú, ujú. No, es normal, ¿eh? Porque la verdad es que es una uva que da mucho de sí. Yo lo que he probado últimamente, muy, muy interesante. Sí, es una uva que, sí, es una uva que yo sinceramente no siento que quisiera trabajar otra cosa, digamos. Ajá. Me parece que hay mucho tiempo por delante para investigar, entender, explorar, digamos. O sea, es una uva que todavía no hemos terminado de entender a fondo, digamos. Ujú. Bien. Y la última es que me marides un vino y una canción. Es el maridaje vino-radio, ¿no? Claro, me parece muy bien. Bueno, a mí me gusta el jazz, así que lo maridaría el Malbec con una canción de Miles Davis que me gusta mucho, que se llama Mystery, que es de uno de los últimos discos. Ajá. Sí, hombre, el jazz para tomarte así un vinito en plan tranquilo al caer la tarde, muy bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues con esa canción acabaremos el programa de hoy. Me parece muy bien. Ha sido un placer estar contigo y me gustaría algún día poder visitar esa zona porque debe ser espectacular a nivel paisajístico y luego a nivel de probar vino, desde luego. Seguro, seguro. Esperemos que termine la pandemia, así nos podemos mover todos. Uf, madre mía. Bueno, y que tengas una feliz estancia en Italia y, y nos vemos. Muchas gracias por participar en el programa. Gracias a vos, David. Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy. Hemos hecho una visita a tierras argentinas y bueno, ya sabéis, sed felices, bebed buen vino y disfrutad. Hasta pronto.